El Concilio Vaticano II nos enseña 3 criterios para interpretación de la Sagrada Escritura, conforme al Espíritu que la inspiró. Pongamos atención a estos criterios para interpretar la Sagrada Escritura. Si son objetivos, si son racionales, si están basados en la misma Sagrada Escritura, si así lo ha enseñado la Iglesia a lo largo de los siglos, entonces abramos nuestra mente. Nuestra mente tiene que abrirse a la verdad. Se encuentre donde se encuentre, abrámonos a la verdad. Primer criterio de interpretación. Para prestar una gran atención al contenido de las Sagradas Escrituras y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Gran atención al contenido que enseña la Sagrada Escritura. Gran atención a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Todo esto para encontrar la verdad que Dios ha querido revelar, sin que naufraguemos en un versículo por un lado, en otro versículo por otro lado, tomados fuera de contexto, que hasta podría dar la impresión de que se oponen. Sigamos entonces la indicación del Concilio Vaticano II. Prestemos una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que componen la Sagrada Escritura, la Escritura es una. Creo que esto ninguna persona de fe lo podrá negar. Libros distintos, sí, pero la Escritura es una. En razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro. ¿Cuál es el designio de Dios? Crear al hombre, para que el hombre llegue a participar de la vida divina. Para eso, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Verbo encarnado. Para eso, Dios ha enviado a su propio Hijo, no solamente como centro de la humanidad, sino también como centro de la redención. Bueno, pues aquí tenemos prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Por muy diferentes decíamos que sean los libros que la componen, la Escritura es una. Un libro no va a contradecir a otro libro. Es una en razón de la unidad del designio de Dios. Evidentemente, el designio de Dios es uno. Y a la luz de ese designio, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A la luz de ese único designio de Dios, fundamental, giran los restantes designios de Dios. Jesús es el centro, es el corazón abierto desde la Pascua para que nosotros podamos comprender el designio de Dios. Pero también el Concilio Vaticano II nos enseña leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia.
Hermanos en Cristo, nuestros hermanos que nos han antecedido, muchos de ellos hombres sabios, pensemos en un San Agustín, en un Santo Tomás, en un San Ireneo, obispo de León, etc. Por supuesto que descubrieron la verdad de las Sagradas Escrituras. Pues bien, no nos creamos nosotros tan autónomos que vamos a prescindir de cómo entendieron los santos padres, cómo entendieron los grandes santos, grandes teólogos, cómo entendieron la Sagrada Escritura. No nos creamos tan autosuficientes. También ellos descubrieron la verdad. También a través de la verdad que descubrieron ellos en la Sagrada Escritura, nosotros podemos aprender. Hemos pues de leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. ¿Qué es? ¿Cómo ha sido la interpretación de la Escritura a lo largo de tantos siglos en la Iglesia? Vamos a poner un ejemplo. La virginidad de María, por ejemplo. ¿Cómo la han entendido los santos padres, los padres apostólicos, los grandes teólogos? ¿Cómo la han entendido? Como la entendemos nosotros ahora en la Iglesia Católica. María, siempre virgen. Precisamente esto es, recordemos la Anunciación, lo que María dijo: no conozco varón. Entonces el ángel le revela: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. María que quedaría fecundada por el Espíritu Santo sin necesidad de varón. Y María conservaría su virginidad, consagrándose totalmente solo a Dios. María virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Aquí tenemos una verdad. ¿Cómo lo han entendido? Desde siempre en la Iglesia, la tradición que procede de los apóstoles. ¿Cómo lo han entendido? Ahí tenemos, por ejemplo, un punto. Yo diría con humildad, no seamos soberbios. Aprendamos de cómo autores sagrados inteligentes, más que nosotros, cómo autores sagrados leyeron e interpretaron en la fe de la Iglesia, en la tradición viva de la Iglesia, cómo entendieron las verdades que se nos revelan en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura está en el corazón de la Iglesia. Más ahí en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. La Santa Madre Iglesia conserva y sirve a la Sagrada Escritura, teniendo la Sagrada Escritura, la Santa Madre Iglesia, en su propio corazón. La Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios. El Espíritu Santo conduce a la Iglesia y el Espíritu Santo hace que la Iglesia comprenda más profundamente, más integralmente las verdades reveladas en la Escritura. El Espíritu Santo le da la interpretación espiritual a la Sagrada Escritura. Por último, también el concilio nos enseña estar atentos a la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Es la cohesión de las verdades de la fe.
Las verdades de la fe tienen tal cohesión que forman un cuerpo doctrinal. No son verdades inconexas, sino que son verdades que tienen una gran cohesión hasta formar un cuerpo doctrinal, de tal manera que nosotros podemos conocer el designio de Dios, manifestado de diversas maneras en toda la Sagrada Escritura. Podemos conocer el designio de Dios porque todas las verdades reveladas, como nos enseña el Concilio Vaticano II, podemos consultar Romanos 12:6, se nos enseña cómo por la analogía de la fe, todas las verdades de fe forman una gran cohesión, un gran cuerpo doctrinal. En todo este proyecto de la revelación. Yo creo que esto, además de ser revelado en primer lugar, yo creo que esto es comprensible. A ver, ¿quién se podrá equivocar más? ¿La iglesia de 20 siglos o una persona en privado interpretando la Escritura? ¿Quién se podrá equivocar más? Evidentemente, una persona en privado, por su cuenta, con el libre examen de la Biblia, se podrá equivocar más que toda la tradición de 20 siglos en la iglesia, como la iglesia ha entendido las Sagradas Escrituras, de tal manera que formen un cuerpo doctrinal. Esto es bien importante. Hemos de abrir nuestro entendimiento a la verdad. Cuando en nuestro entendimiento haya alguna cosa de fanatismo, también hemos de sacarlo de nuestro entendimiento. Ir purificando nuestro entendimiento de tal manera que nosotros nos acerquemos cada vez más a la única verdad. Y la verdad es Dios, la verdad es Cristo, la verdad está en el hombre, la verdad está en el mundo creado por Dios. Dios tiene un proyecto para todo esto y no simplemente afirmaciones diversas que podrían entenderse, algunas personas así lo entienden, hasta contradictorias.